Hola, bienvenidos a esta primera clase de Introducción a la Programación. Esta clase es parte de la malla curricular de los jóvenes estudiantes de segundo bachillerato en Ciencias y Letras. Soy el profesor José Nicolás Rivera y vamos a estar hablando de algunos conceptos básicos y de paso pues vamos a tratar de hacer algo con algún programa. Bien, vamos a ver entonces lo que son ahorita las expectativas de logro. Tenemos nosotros, en primer lugar, con lo que se pretende ahorita de la clase es conocer los conceptos de programación, constante, variable, expresión, operadores, tipos de lectura, el orden de los operadores. Vamos a definir algunos conceptos como algoritmo, diagrama de flujo y pseudocódigo. Al pseudocódigo también se le conoce como código falso, pero ya lo vamos a ver. Vamos a hacer uso de herramientas para la descomposición de problemas y vamos a representar esos programas en un diagrama de flujo. Y por último vamos a resolver algunos ejercicios matemáticos para despertar lo que es la lógica de la programación. Ok, empezamos entonces. Y el primer concepto que vamos a ver es el algoritmo, pues constituyen un listado de instrucciones que indican el camino a seguir para dar solución a un problema. Algunos dicen es una secuencia de pasos finita, en la cual está expresado lo que es la solución a un problema. Podríamos decir que un algoritmo es la suma de la parte lógica más la parte de control, donde la parte lógica especifica el conocimiento en la solución y la parte de control en la estrategia para solucionar el problema. Los algoritmos deben de tener algunas características. Por ejemplo, no debe ser ambiguo. ¿Qué significa ambiguo? Que se presta a más de alguna interpretación. Eso no es correcto. Debe tener una secuencia inicial, o sea, debe de decir que el primer paso es el inicio. Cada paso debe tener una secuencia sucesiva y única. En este caso, pues hay algunos algoritmos que no son heurísticos, que ya vamos a ver más adelante, pero se encuentra la solución. Y la última característica es que debe ser siempre eficiente y dar una solución a un problema. Si no se encuentra la solución al problema, entonces el algoritmo tiene que decir que no tiene solución. Bien, otros conceptos es el concepto de programa. Un programa pues define lo que es un algoritmo, con la diferencia es que está constituido por el conjunto de instrucciones que lo conforman. ¿Qué significa? Que todas las palabras que usted mira en inglés dentro de un programa ya escrito para un lenguaje de programación se encuentran codificados, pero al final lo que está haciendo ese código ahí es representando un algoritmo. Otro concepto es la heurística. Un algoritmo que da o produce una solución a un problema planteado, y aquí nos dicen, aunque no sea la óptima, es llamado heurístico. Heurístico pues es una técnica que nos dice a nosotros que siempre se le debe hallar solución a un problema. Cuando nos dice que no es la más óptima, un ejemplo, supóngase usted que tiene que venir a San Pedro, pero viene usted, sale por Baracoa, se va para los bajos de Baracoa, entra a Progreso, sale de Progreso, pasa por Lima y llegó a San Pedro. Entonces, como que el recorrido es un poquito largo, el que yo acabo de decir. Nada le costaba salir al bulevar que va hasta Puerto Cortés y se viene de regreso al que viene hacia Choloma, pasa por Choloma y llega hasta San Pedro. Entonces, a eso se le llama una solución óptima, buscar un camino más corto para llegar a la dicha solución. Tenemos lo que es el diagrama de flujo de datos, que representa de manera gráfica una secuencia de instrucciones que conforman el algoritmo. Ahora veamos el concepto de variable, porque ustedes, por ejemplo, como estudiantes de bachillerato en humanidades, han visto un poquito más de matemáticas y avanzada, y ahí a cada rato se menciona el concepto de variable, variable, variable. Aunque podría acercarse un poquito a ese concepto matemático, en la computación se aplica de manera diferente, más que todo en los lenguajes de programación.
Entonces una variable es un elemento que se utiliza para contener o almacenar datos de diferentes tipos. Quiero aclarar, un dato es la unidad mínima de información. ¿Qué significa? Con un dato usted solo obtiene esa pieza pequeña de información. Un ejemplo, nosotros podemos decir 2020 como dato. Y ese 2020 no me dice mucho. El año 2020. Y a partir de ahí usted puede ir armando diferentes conjuntos de información. Lo de la pandemia, lo del robo de los medicamentos y demás cosas que estaban ocurriendo con los actos de corrupción en Honduras. Lo de los enfermos de COVID, lo de las largas filas, lo de la inconsciencia de algunas personas que están saliendo, que son asintomáticos. Entonces, ese pequeño dato 2020 arrojó todo ese montón de información porque la información está relacionada una con la otra de alguna manera. Bien, entonces, ¿cuáles son los tipos de datos que nosotros podemos ver en la computadora o en un lenguaje de programación? Van a ser números, letras, cadenas de caracteres, valores lógicos, casi como lo que vimos en lógica simbólica. El valor contenido en una variable puede cambiar a lo largo de la ejecución de un programa. Y más adelante vamos a ver lo que son algunos tipos de lectura que ocurren en una variable con esa última línea que acabamos de ver. Ahora, una constante son elementos que contienen datos, sí, pero este valor, una vez que usted lo ha asignado, ese es fijo y no puede cambiar a lo largo de todo el programa. Por eso nosotros en las matemáticas escuchamos, por ejemplo, que el número pi es una constante, el número de Euler es una constante, y ustedes creo que miran ahí otros en las clases. La gravedad es una constante. Ok, tenemos otro concepto más, lo que es la expresión. Las expresiones son una combinación de constantes, variables, símbolos de operación, paréntesis y nombres de funciones especiales. Según sea el tipo de datos que se manipula, se clasifican en expresiones aritméticas, racionales y lo que son las expresiones lógicas. Estas últimas dos las vamos a ver en otro video. Pero en las expresiones aritméticas, por ejemplo, la fórmula cuadrática es una expresión aritmética, porque si nosotros nos ponemos a ver, por ejemplo, vamos a parar un momento aquí, no me da la opción aquí de, ok, vamos a seguir, ya voy a mencionar un poquito más el ejemplo de esa expresión. Venimos nosotros, a todo esto usted se preguntará entonces, ¿qué es la programación? Escribir instrucciones muy específicas a una máquina tonta. Las máquinas son tontas, pero son obedientes. Y nos da un ejemplo en el que nosotros damos una orden cuando le pide a un humano servir el café con respecto o comparado a cuando se lo pide a un robot que le sirva un café. Él o la persona que le atienda es un ser inteligente que puede, pero puede rechazarle, o sea que no es tan obediente. En cambio, si usted le pide a un robot, usted necesita escribir las instrucciones de manera muy detallada, y recalco allí, muy, porque usted tiene que decirle paso a paso qué es lo que tiene que hacer. Aquí no es tal de que es que yo asumo que esto así es, usted lo asume, pero la computadora no lo asume porque ella no puede pensar. Los celulares, por mucho que hasta dicen a veces, lo único inteligente que tiene esa persona, creo que ustedes han escuchado esa frase, lo único inteligente que tiene esa persona es el celular. No es cierto, el celular no es inteligente tampoco. Lástima por esa persona. Ya se lo llevó puerca a ese pobrecito. Desgraciado o desgraciada, porque ni eso es tan inteligente. Al final es un robot ese celular. Si usted le pide algo, los programas son los que están diseñados para recordarle algunas cosas. Entonces, mire, a un robot usted le tiene que indicar de manera detallada caminar a la velocidad de 1 metro por segundo hasta llegar a la jarra de agua. Una vez allí, eleve su brazo hacia el mango de la jarra y agárrelo. Sujételo con una fuerza de tantos, no sé, serían newtons. El ángulo del brazo debe estar a tantos grados.
inclinarlo o sujetar con el otro brazo una taza, y así sucesivamente la serie de pasos. Entonces, la programación en tanto es un arte como una ciencia. Usted está creando algo de la nada y no existe la manera correcta de hacerlo. Incluso hay una frase que en algunas áreas ajenas a la computación dice: si las cosas están funcionando bien, ahí sí déjelas, no las toque. En cambio, en la computación dice: si esto está funcionando bien, pregúntese cómo lo puede mejorar. Por eso es que no existe la manera correcta de hacerlo, porque la computación cada vez se va mejorando y buscando cada día ser mejor. Bien, entonces, cuando yo les di el concepto de las variables, que dice que la variable puede cambiar a lo largo de un programa, tenemos nosotros algunos tipos de lectura con respecto a las variables. La primera es la lectura destructiva, y nos dice que ocurre cuando se asigna un nuevo valor a la variable, o puede ser también el resultado de una expresión. Entonces, veamos algunos ejemplos. Nosotros declaramos la variable a, va a ser de tipo numérico y se le asigna el número 0. En memoria RAM se ha creado un espacio de memoria, valga la redundancia, con el nombre a, y ahí se guardó el número 0. Entonces, ¿qué pasa? Ese número 0 en ese momento es destruido cuando nosotros ejecutamos la siguiente línea, que decimos que la variable a va a ser igual al resultado de 7 por 3. O sea que el número 0 dejó de existir y ahora el nuevo valor tomado para la variable a será el número 21, que es el resultado de esa operación matemática. Ese es el nuevo valor. Si nosotros venimos ahora y decimos que la variable a va a ser igual a la suma de 23 más 6, entonces el número 21 fue destruido por el nuevo valor. Entonces, eso es en cuanto a la lectura destructiva. Y si nosotros tomamos como último ejemplo que la variable a es igual a la suma, primero todo lo que está dentro del paréntesis, 5 más 12 más 3, eso es igual a 20, se divide entre 4 y nos queda un resultado de 5. Entonces ese número 5, el valor anterior en la variable a, que era 29, es destruido y el nuevo valor es el número 5. Aquí incluso pueden salir preguntas como: de la siguiente secuencia de líneas que se ha ejecutado, ¿cuál es el valor de la variable a? Entonces no es 0, no es ni 21 ni 29, sino que es el valor 5. Y mucho cuidado a eso que acabo de explicar ahorita, porque en algún quiz más adelante le pueden salir fragmentos, así como lo que acabo de decir ahorita, y usted le pueden salir unas preguntas como la que expliqué ahí: ¿cuál es el último o cuál es el valor almacenado al final de la variable a? Bien, otro tipo de lectura que ocurre al momento de estar trabajando con las variables y que cambian su valor a lo largo de la ejecución del programa es la lectura acumulativa. Esta ocurre cuando la variable aumenta o disminuye en sus valores mediante, en este caso, operaciones matemáticas, que es lo que vamos a estar viendo. Veamos un ejemplo. Tenemos nosotros la variable precio, que va a ser un valor numérico y que su valor inicial en ese momento será 0. Ahora, decimos nosotros que el precio al que le vamos a asignar como valor es el número 150. Esa es una constante. Entonces nos dicen en forma de comentario aumentarle 10% al precio. Entonces la operación matemática para eso es precio igual al precio, que son los 150 lempiras o 150 que tenemos como constante guardado, más, y aquí con esto que tenemos entre los paréntesis estamos calculándole el 10% a 150 y se le va a sumar. Entonces, en todo esto, precio más paréntesis, precio por 10 entre 100 y cierra paréntesis, ahí está viendo una lectura acumulativa y los va a identificar cuando en la operación matemática o expresión aritmética usted encuentre la misma variable dentro de la operación matemática. Entonces usted diga: ahí está ocurriendo una lectura acumulativa.
Si nos dan otro ejemplo que nos dice reducir el precio un 15%, entonces nosotros venimos y en vez de sumar le vamos a hacer una resta, pero en el cálculo del porcentaje ya no es del 10% sino que es del 15%. Entonces nosotros podemos volver a ver en ella que dentro de las operaciones matemáticas se incluye a la misma variable. Si nosotros nos dicen ¿y qué es lo que está pasando allí? Y dígalo en palabras, nosotros lo leemos de esta manera: la variable precio es igual a su valor anterior, cuando ya llegamos después del igual, menos el valor actual por 15 entre 100. Así es como se lee. Entonces, el resultado de toda esa expresión aritmética es almacenado en la variable precio. Seguimos y nos dice la última que tenemos es la lectura descriptiva. Y ocurre cuando se desea leer, o sea, se necesita conocer el valor de una variable sin modificar el contenido de la misma. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Por ejemplo, nosotros lo aplicamos a diario. Vamos a mencionar algunos ejemplos. Cuando usted viene y hace la pregunta, ¿anda dinero? Y la respuesta que usted espera es sí o no. Entonces ahí no le cambió el valor de su cantidad de dinero que anda solo porque le hayan hecho la pregunta. Si ya viene y le dice a una persona, andas, dame 5 lempiras de lo que tenés, entonces ahí habrá ocurrido una lectura acumulativa porque se disminuye el valor. Ok, eso es entonces en cuanto a las lecturas descriptivas. Si de repente vienen y le preguntan ¿cuánto anda de dinero? Tanto. Entonces en ese momento habrá leído el contenido del valor monetario que usted tiene en efectivo, llámense lempiras, llámense monedas o cualquier otra unidad. Bien, veamos algunos ejemplos. Declaramos la variable precio de tipo numérico, eso es igual a 0. Le asignamos el valor de 150 lempiras y tenemos nosotros aquí que dice mostrar precio, o sea que en pantalla con ese verbo mostrar se va a visualizar los 150 lempiras y no la palabra precio. Entonces aquí se apareció algo al final, unas líneas que nos dice que un comentario, porque yo usé la palabra comentario, ahí donde dice aumentar en 10% al precio o reducir en 10% al precio, eso es un comentario. Entonces cuando hablamos en conceptos de programación, un comentario es la línea de texto en nuestro código fuente que el compilador ignorará, o sea que no lo va a tomar en cuenta ni le va a ejecutar ningún tipo de acción. Los comentarios se utilizan para poner aclaraciones del código y así es más fácil de entender lo que hace. Por eso es muy importante comentar, porque le va a ayudar a documentarlo. Y también se utilizan para anular algunas partes del código que a lo mejor a usted le está provocando un error. Veamos entonces de manera así de resumen, ya con una infografía, todo lo que yo he explicado hasta ahorita. Nos dice esta infografía qué son las variables y ahí nos está señalando en una sección de la memoria RAM, que la sigla significa Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio, y nos dice que son espacios reservados en la memoria. Si usted retrocede a este video, usted va a escuchar que yo mencioné espacio de memoria RAM que tiene un nombre, tiene un valor y almacena en ese valor y se almacena en ella un valor con un tipo de dato. Y nos dice para poder almacenar datos, o sea que los datos que nosotros capturemos o que nosotros asignemos a las variables se van a codificar en lenguaje binario y se van a guardar en una parte de la memoria RAM. Eso es en cuanto a la declaración y asignación. Tienen un tipo de dato, ya sea entero, cadena, booleano, float o etcétera. Y nos dice que debe de tener un nombre. Miren, ya más adelante vamos a ver en un lenguaje de programación de manera más estricta lo que es la declaración de lo que aquí se está dando. Entonces nos dice que la palabra reservada ahí tiene que ver con lo que es el tipo de dato, el nombre de la variable, el igual, que es un operador de asignación, y el número 10, que es el dato que se le almacena.
nos dan algunas buenas prácticas y nos dice que se deben escribir, las variables deben ser descriptivas, o sea que deben describirse por sí mismas. ¿Qué significa esto? No vaya usted a declarar, como salen algunos memes, que porque su crush, el nombre de su crush es Patricia, entonces usted va a declarar una variable que se llame Patricia. No. ¿Y qué se guarda en la variable Patricia? Entonces no me dicen nada. Deben ser descriptivas y ahí nos dan un ejemplo. Mira, total inscritos. Y fíjese bien que la palabra total y la palabra inscritos lleva un guión bajo. Nos dice evite ambigüedades. No se sabe de qué cantidad estamos hablando. ¿Por qué? Porque cuando decimos solamente total, no se sabe de qué. ¿Total de qué? Total del resultado de una suma, de una resta, de una multiplicación, de una división, ¿de qué? Entonces no haga eso de las ambigüedades. Si va a trabajar con total de alumnos, entonces llámele total de alumnos. Si va a trabajar con total de libros, que diga ahí total libros. Entonces, ¿cuáles son los tipos de escritura en una variable? Usted puede escribirlo como dice ahí, ¿ve? Iniciando con minúscula, una letra mayúscula, cuando hay un cambio de palabra, en caso de que no quiera usar el guión bajo, entonces a eso le llaman el camel case. Las primeras letras de la variable van en minúscula y las otras, solo la primera letra de cada palabra va cambiando a mayúscula. Hay otros que escriben la primera letra mayúscula, por eso está el upper camel case, que las primeras letras son mayúsculas y las demás dentro de la palabra en el cambio van de mayúscula también. Y está el snake case, que es el usar el guión bajo. Bien, tenemos algunos consejos básicos para el uso de las variables en cualquiera de los lenguajes de programación. Entonces nos decía ya ratos que utilicemos nombres descriptivos. Utilícelos siempre que hagan referencia a los datos que se van a almacenar. Y cuando decimos datos nos referimos a datos numéricos, datos de tipo carácter, datos de tipo fecha, datos de tipo booleano. Entonces nos dice que eso es práctico y sencillo, que abreviar variables, ya que evita que pasar tiempo adivinando porque se le olvidó el significado que usted estaba trabajando. Entonces nos dice allí el segundo consejo: no puede tener palabras separadas. Eso es incorrecto. No puede nombrar variables con dos palabras separadas. Eso es regla en todos los lenguajes de programación. Y entonces nos dan una sugerencia. Lo que sí puede hacer es usar el underscore, que es el guión bajo, y a usar la famosa escritura camello, que ya sea el camel case, el upper camel case, el lower camel case y el snake. Es lo que acabamos de decir anteriormente. Entonces nos dice después el tercer consejo: cuidar la longitud de lo que va a colocar en sus variables. Utilizar nombres muy largos en una variable no quiere decir que sea malo. Lo que sí debemos tener como recomendación es no abusar de la longitud que usaremos. Eso es recomendable, no pasar de 4 palabras o de 20 caracteres. No va a ser que le escriba ahí estudiante del segundo, de bachillerato, de ciencias y letras y humanidades y del año 2020, un ejemplo. Entonces tiene demasiadas palabras. Otra recomendación que aquí no está anotada es: no vaya a usar lo que son los símbolos especiales para iniciar un nombre de una variable. ¿Cuáles son esos símbolos especiales? El más, el menos, el por, el símbolo dólar. No va a iniciar un número con una variable, o sea, 4 L's, por ejemplo. Normalmente tiene que iniciar con una letra y después un número si usted necesita que lleve números la variable. Entonces, eso. Seguimos. Las sentencias o líneas. Cuando nosotros escribimos el código o el algoritmo, nosotros estamos escribiendo sentencias o líneas que se van a ejecutar. Entonces, la primera, x igual a 2, es un enunciado de asignación. La segunda, que dice x igual a x más 2, que dicho sea de paso, es una lectura acumulativa,
es un enunciado de expresión. Ya nosotros conocimos el concepto de expresión. El concepto de expresión no me lo da aquí. Como lo tengo en modo tablet no me lo da. El concepto de expresión ya dijimos que es un conjunto de operadores, de variables y constantes, paréntesis y funciones especiales. El tercero, que nos dice print, si nosotros lo traducimos al español, es imprimir. Entonces nos dice que es un enunciado de salida de información. Tenemos los colores en ese color mostaza, que son variables. Los de color blanco son operadores y los de color azul serían las constantes. Azul, no sé cuál sería ese. Ok. Tenemos lo que son algunos operadores aritméticos. Cuando hablamos de operadores aritméticos, como vamos a ver la programación en la parte de operaciones matemáticas, para empezar, nosotros no podemos ir a escribir un programa si no vemos lo que es el uso de los mismos. Por ejemplo, todo lenguaje de programación le permite a usted sumar, restar, multiplicar, dividir. Con las divisiones nosotros tenemos lo que son los cocientes reales, una división con la diagonal. Tenemos el módulo o residuo con la palabra reservada mod. Y tenemos lo que son las divisiones enteras que nos retornan el cociente. Cuando hablo de eso, vamos a agarrar la calculadora y tenemos el número 13 y lo dividimos entre 2. ¿Cuál parte de la división nos va a retornar si yo escribo? Vamos a ver. Si yo escribo 2 divide a 13. ¿Cuál parte de la división nos va a retornar esta calculadora si yo hago clic en igual aquí? Me dijo 6.5. Recordemos algo. En esta parte de arriba, en la división, eso se llama cociente. Este es el dividendo, este es el divisor, el número de partes que se va a dividir, y lo que queda al final, si nosotros venimos y buscamos un número que multiplicado por 2 me da igual a 13 o cerca de 13, eso sería 6. Y 6 por 2, 10. Entonces, aquí, perdón, 10. Juelule. Aplácenme ahí, por favor. 12. Entonces, el resultado es 1. Ahora, si nosotros le agregamos el punto decimal a esto, el punto decimal, ayúdenme, aquí está, se le agrega un 0 a esto, entonces mire, busquemos un número que multiplicado por 2 me dé igual o cerca del 10, y ese es el 5. Entonces, al hacer la multiplicación, tenemos aquí negativo 10 y el resultado es 0. Vuelvo a preguntar, ¿cuál es la parte de la división que nos está retornando la calculadora? Y eso es el cociente. Entonces tenemos que ser observadores en algo hasta aquí. Cuando nosotros habíamos encontrado hasta este momento, voy a hacer un pequeño borrador aquí, cuando habíamos encontrado hasta este momento, la división se estaba haciendo de tipo entero. Allí. Entonces, en ese momento, si nosotros sacamos el cociente es entero. Y si sacamos el residuo, o sea que nos está sobrando, y tenemos 13 lempiras y se le va a dividir a 2 personas, y no hay monedas de por medio en ese momento, se le van a dar 6 lempiras a cada uno y va a sobrar una lempira. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? O no tanto de qué pasa, sino que ¿cómo nosotros podemos resolver esto? Por ejemplo, normalmente usted encuentra algunas operaciones que dicen 13 entre 2. Y cuando aprendimos a dividir nos decían, haga la división por favor entera. Y haríamos lo que tenemos a la izquierda. Pero habrá ocasiones donde nos dice, haga la división real, o sea, la que nosotros tenemos acá, en este lado, con la diagonal. Entonces, en la computadora,
estas expresiones que hemos estado escribiendo, nosotros les vamos a llamar expresión algorítmica. Expresión algorítmica. ¿Por qué? Porque debemos escribirla como un algoritmo. Ay, disculpen, algorítmica, ahí está. Ay, disculpen que escribo un poquito feo. Entonces, la expresión algorítmica significa que yo debo de escribir, la computadora, el lenguaje de programación que yo trabaje, no entiende esa flechita con un puntito arriba y un puntito abajo. La computadora no entiende qué es este símbolo, aunque hoy en día hayan programas que me puedan permitir escribir ese símbolo. Entonces, cuando hablamos de expresiones algorítmicas, significa que yo voy a escribir, por ejemplo, el número 13, y si quiero una división de tipo real, yo voy a usar la diagonal. Entonces esto me va a retornar el 6.5. Si yo quiero una división entera de su cociente, entonces yo voy a escribir como expresión algorítmica el 13, voy a escribir la palabra, esta no es modo, esta es div. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado en el cociente? El resultado en el cociente va a ser el número 6. ¿Por qué razón? Porque estoy encontrando, como lo dice acá, un cociente entero. Y si yo quiero saber cuánto sobró, entonces yo voy a escribir 13, la palabra módulo 2. Entonces el resultado que nos va a devolver la computadora es el número 1. ¿Por qué? Porque nos estará devolviendo lo que es el residuo. Entonces, tomé estos valores para poder explicar esa parte que corresponde a la división. Esos son los 3 tipos de divisiones que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Hay un operador más, un quinto operador que se llama potencia. La computadora, vamos a abrir aquí otro más, otra pizarrita. La computadora no entiende lo que es base y exponente como nosotros nos han enseñado en la clase de matemática. Por ejemplo, no entiende lo que es por ejemplo, 2 al cubo. Eso no lo entiende. Ella lo único que le va a entender es que usted va a hacer un 2 por 2 por 2. Y va a decir, eso es igual a 8. Pero esto, de tomarlo de esa manera, no lo entiende. Entonces, la expresión algorítmica para que me dé, así como lo tengo esto planteado de esa manera, para que me lo pueda dar, entonces yo voy a usar lo que es el acento circunflejo. Y lo vamos a escribir en expresión algorítmica que lo entienda la computadora. Entonces, para eso escribíamos 2, el acento circunflejo, 3. Cuando nosotros escribamos eso, en cualquier expresión matemática, la computadora en el lenguaje de programación va a decir, está calculando una potencia. Entonces, lo vamos a hacer esa operación que acabo de indicar yo allá arriba. ¿Qué pasaría si de repente a usted le dicen que calcule raíces cuadradas o raíces enésimas? Entonces, si nosotros ya sabemos que el primer número es la base y con el acento circunflejo vamos a elevar a un exponente, entonces nosotros vamos a aplicar una ley de exponentes, voy a anotar así, donde los radicales los convertimos en potencias. Por ejemplo, si nosotros tenemos la raíz cuadrada de 16, esto es igual a 4, pero la computadora en su lenguaje de programación no lo va a entender. Entonces, esto nosotros lo transformamos a una ley de exponentes. Y nosotros diríamos entonces que 16 está elevado a la 1/2.
Y eso es lo que usted conoce como exponentes fraccionarios. Esto es una ley de exponentes. Esto no es algo que yo me estoy inventando. Esto es algo que ya matemáticamente está dado. Entonces, recuérdese que el índice de este radical es 2. Por eso yo lo estoy escribiendo elevado a la 1 media. Si a nosotros nos dicen, calcule la raíz cúbica del número 8, entonces usted dice, esto es igual a 2. ¿Y cómo se escribe eso? Como un 8. Y copiamos entonces a la 1/3. Bien, entonces, ¿qué pasaría? ¿Cómo está expresada en realidad la ley de exponentes? La ley de exponentes nos dice que si nosotros tenemos la raíz enésima, estoy escribiendo feo aquí. Si nosotros tenemos la raíz enésima de un número, vamos a llamar el número x, y el índice de mi radical es n, entonces la ley de exponentes me dice que yo puedo escribir esa x y la voy a elevar a la 1 sobre n. Y debo de tener el cuidado de que esa n no vaya a ser 0, porque las divisiones entre 0 no están permitidas. Pero eso que está escrito hasta ahorita, está escrito en expresión matemática, que lo entendemos con las calculadoras. O cuando lo vemos en la pizarra, sabemos que x se va a elevar a esa potencia fraccionaria. Por lo tanto, la tenemos que escribir nosotros como una expresión algorítmica. Para escribirlo como una expresión algorítmica, nosotros decimos que la variable x está elevada, abro paréntesis, a 1 sobre n. Entonces, cuando usted vea que le pidan de repente un programa en el que va a calcular una potencia, entonces esto es lo que va a hacer. ¿Y cuál es el número? Si usted viene y agarra y dice que va a agarrar, un ejemplo, le va a dar el valor de 27 y le va a sacar la raíz cúbica a esto, entonces vamos a ver en la calculadora. Aquí la calculadora, mire, no tiene para raíces cúbicas, pero decimos nosotros 27, vamos a ver, no tiene los paréntesis esta cosa, no los tiene. Vamos a cambiar aquí a modo programador, a modo científico. Aquí sí está, abro paréntesis, 27, cierro paréntesis, aquí está para elevar a, mira, me colocó el acento, abro paréntesis, 1, entre, como es la raíz cúbica le había dicho, entonces esto es igual a 3, porque así lo tenemos que ingresar nosotros. O sea que la calculadora científica, en este caso de mi computadora, me está pidiendo que yo escriba de manera algorítmica la expresión matemática que a mí me dan. Y aquí yo tengo, miren, una expresión matemática. Le aplico la ley de exponentes con exponentes fraccionarios y eso lo paso a lo que es una expresión algorítmica. Entonces, ya con la expresión algorítmica, yo la puedo escribir, mire, hasta en esta calculadora y no tendré problemas. Continuamos entonces acá. ¿Cuál es la prioridad? Pues la prioridad es la misma que nos dicen las reglas de las matemáticas. Los operadores deben ser evaluados de izquierda a derecha. En primer lugar, lo que está entre los paréntesis. Si hay varios paréntesis, comience del que está más anidado. En segundo lugar, se resuelven lo que son las potencias o raíces, que ya le enseñé cómo calcular raíces usando el acento circunflejo, o sea que ya no hay excusa. En tercer lugar, lo que son las multiplicaciones y las divisiones. Y por último, las sumas y restas.
Y ahí nos dice una declaración más: el operador mod nos devuelve el residuo de una división entera, mientras que el div permite realizar una división entera entre dos números y devuelve lo que es un cociente entero. Ahí radica la diferencia con respecto al operador de la diagonal, que nos da una división real, y se llama real porque va a llevar valores después del punto decimal. Bueno, pues no se enoje, ya me he regado un buen poco, pero esto para Facebook todavía falta. Entramos un poquito más de lleno. La computadora solo trabaja en 3 vías: entrada de información, proceso de la información y la salida de la información. Si usted va a escribir un mensaje por WhatsApp a uno de sus compañeros, ¿qué es lo que hace? Tiene que abrir WhatsApp. Entonces, para desbloquear su celular, usted tiene que tocarle la ventana de el botón de desbloqueo. Pues eso es una entrada. Y si lo tiene con clave, que no sé por qué le tienen clave a los celulares, el que nada debe, nada teme, entonces le ingresa el patrón o clave. Y miren, hablamos. Entrada, ingresa, son verbos sinónimos. Entonces, de ahí hace clic para ir a buscar el WhatsApp y abrirlo. Y esos clics que usted está haciendo con su dedo son también entradas. Cuando usted está escribiendo el mensaje, usted está procesando la información. Porque no crea de que tocar una teclita de esas y usted dice toqué la R y ve, me salió la R. No crea que es algo inventado o algo como por arte de magia, es porque se procesó. Entonces, cuando usted le da clic en enviar, que ya escribió todo su mensaje, vuelve a ocurrir un proceso. Debe haber una conexión a internet, porque sin internet ese mensaje no se va a ir. Dijimos que era WhatsApp. Entonces debe haber una conexión a internet, debe estar también la otra persona conectada, el mensaje se envía y se queda en las flechitas, como quien dice, mensaje entregado. Y luego le cambia, cuando ya lo leyó, a las flechitas azules diciendo que el mensaje ya está leído. Pero eso que usted está viendo en la pantalla en ese momento, de cuándo fue entregado, de cuándo fue leído, y que cuando le aparece ahí arriba escribiendo, esas son salidas de información. Usted lo está viendo a través de la pantalla de su celular. Entonces, si lo expliqué para un celular, lo mismo ocurre con la computadora. La computadora, si usted va a escribir un documento de Word, todo lo que usted está capturando, todo lo que usted está escribiendo en ese momento, está haciéndose en entrada. Si usted viene y está trabajando en hojas electrónicas o le está insertando imágenes o está guardando su documento, eso se está procesando. Como usted necesita estar viendo lo que está escribiendo, entonces eso es una salida. Si usted viene y dice, no, este documento lo voy a mandar por correo electrónico a otro lugar, nuevamente es una salida. O usted dice, no, esto yo lo voy a imprimir, eso es una salida también. Entonces, estas son las 3 vías en las que trabaja la computadora. Y basado en eso se tienen que escribir los algoritmos que se va a capturar, que se va a procesar y cuál va a ser la salida de información que va a provocar. Entonces, cuando nosotros estamos hablando ya en cuanto a esos procesos, necesitamos de algunas herramientas. Una de ellas es el diagrama de flujo de datos y para ello tenemos algunas figuras aquí. La primera se llama terminal y su acción se usa para indicar el inicio o el fin de lo que será su diagrama de flujo. En el algoritmo nosotros vamos a usar las palabras reservadas inicio y fin. Cuando nosotros ocupemos hacer cualquier operación que pueda cambiar el valor de una variable o una operación matemática o cualquier tipo de transformación, vamos a usar lo que es este rectángulo. En el algoritmo, pues simple y sencillamente se va a realizar la operación matemática o en otros casos realizar algún tipo de lectura, ya sea destructiva o acumulativa. Para producir salidas de información, nosotros vamos a usar este rectángulo con la parte inferior redondeada. Aclaro, miren, solo la parte de abajo. Es un rectángulo, pero solo la parte de abajo está redondeada. Entonces, esta me va a simbolizar como cuando este símbolo es tomado como cuando usted tiene una hoja de papel y la cortó. Algo así, pero redondeada porque si no se va a confundir con el proceso.
Entonces, los verbos en el diagrama en el algoritmo que vamos a usar son mostrar, escribir o visualizar. Ahora, cuando nosotros vayamos a capturar información para ingresarla a la computadora, entonces nosotros vamos a usar este trapecio. Ese es un rectángulo, pero sus esquinas se ven inclinadas. Entonces, esa es la figura, y ahí nos dice, el ingreso de valores representa el ingreso de valores desde el teclado para ser almacenado en una variable, y en el algoritmo vamos a usar la palabra reservada leer. Esta la vamos a usar más adelante. Esta indica una acción lógica. Cuando usted, por ejemplo, estaba viendo lo que era la implicación en la lógica simbólica, ahí estamos trabajando con la condicional, ahí se le llama también, o implicación. Entonces usted tiene que hacer lo que son expresiones lógicas, que para ello vamos a ver un tema, segundo video que será, o segunda clase, que serán las estructuras de control. Y en el algoritmo, para escribir una expresión lógica, vamos a formularlo mediante una pregunta. El penúltimo es una flecha que representa la secuencia lógica, o sea, cuál va a ser el siguiente paso a seguir o para dónde va a agarrar el flujo de la información de lo que usted está representando en un diagrama. En el algoritmo nosotros vamos a enumerar los pasos, paso 1, 2, 3, 4, así sucesivamente hasta llegar al último. De ahí tenemos lo que es un círculo, que hay ocasiones que cuando nosotros estamos ilustrando un diagrama de flujo no cabe en la pantalla o en el cuaderno, entonces usted lo que hace es cortarlo. Entonces viene usted y le hace el corte y coloca una letra aquí, coloca el círculo en otro lado con la letra y eso sirve ya de conexión. En el algoritmo se hace lo que son los saltos de línea, con las palabras ir al paso o saltar al paso número. Ya lo vamos a ver, no comamos ansias ahorita. Bien, veamos un ejemplo entonces, a lo que vamos. Nos dice el enunciado, escribe el análisis, diagrama y algoritmo para un programa que calcule el área de un triángulo y nos dan una fórmula. Área es igual a la base por la altura. Entonces, para poder calcular el área, nosotros vamos a hacer uso de la expresión matemática base por altura entre 2. Y mire que usé el término expresión matemática porque esto en matemática usted lo hace. Esto significa un cociente o una fracción. Pero esto no lo entiende la computadora y lo tiene que escribir como expresión algorítmica. Lo recuerdo, si usted me escribe esto en una tarea y la sube a la plataforma de Classroom, ya sea que lo haya escrito en el análisis, en el diagrama o en el algoritmo, inmediatamente le digo, esa tarea está mala, corríjala. Bien, entonces, en el análisis nosotros para dar solución al problema, descomponemos las partes, en primer lugar, lo que se va a capturar, la entrada. Para ello entonces nosotros vamos a usar dos variables, la base y la altura. O sea que se va a capturar un número para la base, se va a capturar un número para la altura. En el proceso nosotros vamos a encontrar la operación matemática y ahí está expresado, mire, como una expresión algorítmica. Área es igual a base, pero está todo entre paréntesis por altura. Fuera de los paréntesis está la división entre 2 y eso es una división de tipo real, o sea que lo que nos va a devolver en algunos casos puede ser que nos devuelva un entero y en otros casos nos va a devolver decimales. ¿Y la salida cuál es? El área del triángulo. Bien, entonces cuando hacemos nuestro diagrama empezamos con el terminal y la palabra inicio sigue la secuencia con el rectángulo con las esquinas viradas, entonces capturamos que eso significa la base y la altura, hacemos el rectángulo ya derechito y decimos la misma expresión algorítmica que escribimos en el proceso del análisis, lo vamos a escribir en el diagrama y luego la secuencia nos dice que vamos a imprimir y que imprimimos el área y hasta ese momento ha terminado.
Una cosa que sí le voy a decir: tenga cuidado con el uso de las mayúsculas y minúsculas, porque una variable escrita toda en minúscula y es diferente con otra variable o el mismo nombre de variable con la primera letra mayúscula. Es totalmente diferente. Entonces, eso le va a generar un problema. Si le encuentro eso en su programa, en las evidencias que le pida, lo voy a hacer que vuelva a escribir eso. Entonces, tome por favor esa recomendación muy en cuenta. ¿Cómo nos queda el algoritmo entonces? Primer paso, iniciamos. Todo algoritmo debe tener un inicio. Segundo paso, declarar las variables que se van a utilizar. Y como dijimos, las variables son de tipo real. De ahí le enviamos un mensaje al usuario, mire, porque no puede, debe haber retroalimentación con el usuario. No puede irse de un solo usted a lo que necesita, ir a capturar. Entonces, por eso decíamos que los algoritmos, las computadoras no son inteligentes, pero son obedientes. Entonces debemos de escribir con mucho detalle lo que le estamos pidiendo. Entonces le estamos pidiendo, mire, esto significa que va a salir un mensaje en pantalla que diga programa para calcular el área de un triángulo. Siguiente mensaje, en el paso 4, ingresa el valor de la base. La palabra reservada a escribir es para eso, enviar mensajes por pantalla. Tenemos el quinto paso, la palabra leer, la palabra reservada en el algoritmo leer es para la captura de información. O sea que nosotros vamos, si estuviéramos en un lenguaje de programación, eso significa que vamos a tener que ingresar desde la computadora esos valores. O desde el teclado, perdón. Paso 6, escribir ingresa el valor de la altura. Es un mensaje que se va a salir en pantalla y se va a quedar esperando a que la persona digite un número y eso se va a guardar en la variable altura. Octavo paso, escribimos así como la hemos venido escribiendo en el análisis aquí en el proceso, en el diagrama aquí en el proceso. Entonces en el octavo paso escribimos la misma expresión algorítmica. Mire, expresión matemática, esta también es una expresión matemática pero entendida para el algoritmo, que la computadora lo puede interpretar. Entonces aquí cometí un error que lo acabo de decir y lo voy a corregir ahorita mismo. Aquí es área en mayúsculas, no así en minúscula y con acentos. Y a ratos lo mencioné en las buenas prácticas, que los nombres de variables no deben de llevar acentos ni espacios en blanco. Entonces, ¿por qué cambié este y no cambié este? Porque esta palabra entrecomillada es lo que va a ver el usuario en pantalla. Y esto es una parte de memoria RAM. Entonces no puedo describirla, aquí sí que debo de faltar a la ortografía y escribirlo exactamente como debe ser, porque si yo le escribo ese acento a la letra A, el compilador de un lenguaje de programación puro me va a tirar un error. Eso sí lo quiero aclarar. Bien, entonces el último paso, hemos finalizado el ejercicio. Entonces, recapitulando, miren cómo funciona la computadora: entrada de datos, proceso de datos, salida de datos. Lo mismo que está reflejado aquí en el diagrama, aquí también está reflejado en el algoritmo, pero de manera más detallada. Y por favor, ya le queda a usted la primera tarea. Ve, ahí está. ¿Quiere aprender a programar? Pues bueno, aquí tiene 5 ejercicios para empezar. Miren. Tarea: escribe el análisis, diagrama y algoritmo para, y nos dan aquí, programa que resuelva la ecuación. Y nos dice a más b al cuadrado sobre 3. O sea que esto es una expresión matemática y la tiene que pasar a una expresión algorítmica. Nos dice programa que encuentre la raíz cuadrada de un número ingresado. Ok, acuérdese de lo que expliqué acá. Retroceda el video y vea lo que yo expliqué allí. Tercer programa que capture un número, luego lo multiplique por 3 y lo divide entre 2. Después imprime el resultado. Aquí me faltó decir que este resultado de C se tiene que imprimir. Esta raíz cuadrada se tiene que imprimir. Programa número 4, capture una cantidad en pies y la convierta en pulgadas.
en un pie hay 12 pulgadas y luego muestra el resultado. Estas son conversiones que aprendieron allá en 9º grado en la clase de ciencias naturales, creo que fue. El quinto programa que convierte una cantidad en dólares, perdón, aquí me equivoqué, capture una cantidad, vamos a agregarle aquí entonces, luego muestre el resultado, sí, porque si no me van a decir, usted no lo dijo, entonces mire, ya lo dice, aquí capture una cantidad en dólares, luego lo convierta a lempiras e imprime el resultado. Entonces, quiere aprender a programar, ya le quedan los primeros 5 ejercicios. Nos vemos en la próxima clase.